Ya estamos en esta parte del programa, nos acompaña el senador Stefan Rasmussen, a quien agradecemos la presencia. Fue una larga jornada en Cámara de Senadores, jornada en la que se tuvo que tratar el presupuesto, finalmente se acordó un presupuesto y queremos tener detalles de qué fue lo acordado básicamente. Y repito, el agradecimiento porque después de toda esa tarea hoy está nuevamente con nosotros. ¿Qué tal, senador? Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, Santiago, a toda la teleaudiencia. Bueno, un gusto poder acompañarte y acompañarle a toda la teleaudiencia esta noche. Para hacer esto digerible, entendible y sobre todo saber qué es lo que se hizo con el presupuesto, ¿cómo definirías lo que se decidió el día de hoy y por qué se decidió a pesar de eso que pasó por diputados en su momento? A ver, yo creo que lo más importante es que el presupuesto, primero hay que entender en grandes números, ¿verdad? Lo primero del presupuesto general de la Nación de Gastos es de 86 billones de guaraníes, un número casi inentendible, digamos, convertido a dólares de 14.000 millones de dólares al año. Lo otro que es importante entender es que gran parte de ese presupuesto no viene de los impuestos, solamente 4.000 millones de dólares viene de impuestos y todo lo demás son grandes instituciones que están dentro del presupuesto. Por ejemplo, IPS, ¿verdad? Todo lo que es jubilaciones IPS está dentro del presupuesto, todo lo que es la ANDE está dentro del presupuesto, todo el Banco Nacional de Fomento está dentro del presupuesto. Entonces hay que un poco tratar de descomponer el presupuesto, ¿verdad? En lo que se refiere a lo que se puede de alguna manera manejar, que en gran medida son los impuestos, es muy importante entender que hay un gran porcentaje de lo que se llama gastos rígidos. Gastos rígidos son gastos que no se pueden cambiar ya a futuro, ¿verdad? Y ese es el famoso número que se da, que alrededor del 91% de todo el presupuesto que se puede modificar está como gasto rígido, digamos, ¿verdad? Es un gasto ya comprometido y algo que mañana va a ser un derecho adquirido. De hecho, sí, ya lo es, digamos, un derecho adquirido, o sea, ya no se puede modificar. Gran parte de eso está en sueldos y jubilaciones, que es el 75%. O sea, de 100, el 75% es sueldo y jubilaciones, y después hay una parte importante, un 10% que es pago de deuda, ¿verdad? Entonces lo que se está intentando ya hace algunos años es no seguir aumentando esos gastos rígidos, sobre todo en lo que se refiere a sueldo y jubilaciones, para que haya más espacio dentro del presupuesto, dentro de la billetera, para que se pueda seguir invirtiendo. Porque si uno obviamente gasta todo lo que le ingresa, queda nada para la inversión, ¿verdad? Y Claro. nosotros sabemos que en el Paraguay hay muchísimo todavía por invertir en infraestructura, en hospitales, bueno, en un montón de variables, ¿verdad? Entonces, lo que se logró hoy en el Senado es tener un presupuesto menos rígido de lo que había salido de la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados hubo aumentos importantes en sueldos, que obviamente volvió más rígido el presupuesto, y eso hace que haya menos espacio para invertir, y eso repercute en otra variable como es la deuda, por ejemplo. O sea, si uno tiene menos espacio para invertir el presupuesto, tiene que contraer más deuda. Al contraer más deuda, obviamente tiene más intereses, y los intereses entonces se crea como una bola de nieve que es importante tratar de mantenerla en equilibrio para que no pase lo que pasó en países vecinos como la Argentina, que se sobreendeudaron y después eso repercute obviamente en el ciudadano, ¿verdad? En inflación y en otras variables que muchas veces uno dice la macroeconomía o los grandes números no llegan al ciudadano, eso es mentira, ¿verdad? La Cámara de Diputados en algún momento lo que decía públicamente era: nosotros fuimos absolutamente racionales en el análisis del presupuesto porque no aumentamos el presupuesto que nos envió el Ejecutivo ni el presupuesto que propuso finalmente la bicameral. Y donde estaba la trampa era en las reasignaciones que se hacían de ese presupuesto. ¿Qué encontrabas y qué veías de lo que vino en Cámara de Diputados que decís esto era insostenible? Tirarlo de esta manera era insostenible. Realmente los montos más importantes es lo que se refiere al Ministerio de Educación, ¿verdad? Como sabemos, hay una gran cantidad de docentes, y en el presupuesto ya enviado por el Ejecutivo y aprobado por la bicameral y hoy ratificada por la Cámara de Senadores, hay un aumento de casi 600.000 millones de guaraníes
en lo que se refiere al Ministerio de Educación, que es el acuerdo este del 16% anual por 5 años para los docentes, ¿verdad? Además de eso, para lograr esos 600.000 millones de guaraníes se tuvo que recortar a todas las instituciones, porque lo otro que es importante entender el presupuesto es que si uno le va a dar algo a alguien, le tienen que quitar a otra institución. No puede inventar, digamos, el dinero, ¿verdad? Y todas las instituciones vienen a decirte, lo mío es insostenible si no me das más plata. Claro, y obviamente todos pelean para que por lo menos no haya recorte, ¿verdad? Pero ya para ese aumento de los 600.000 millones de guaraníes hubo varios recortes. Pero además de eso, en diputados había aprobado que el aumento sea desde abril en lugar de desde julio. Y eso representaba 200.000 millones de guaraníes más a los 600.000 millones de guaraníes, ¿verdad? Y para lograr esos 200.000 millones de guaraníes, que es cierto que diputados fueron responsables en el sentido que no aumentaron la estimación de ingresos, pero tuvieron que recortar otra vez a todas las instituciones, ¿verdad? Hubo una, ¿cómo se dice?, una peluqueada, digamos, a todas las instituciones. Y obviamente se tocaron temas delicados. Por ejemplo, se tocó el presupuesto a la Senat, se tocó el presupuesto al tema del pasaje, del tema de los subsidios, ¿verdad? Que ya la semana siguiente, digamos, ya hubo la regulada, no, vamos a aumentar el pasaje. O sea, son temas bien delicados que hay que tener mucho cuidado. Y lo otro que decía es que hubo una reprogramación, pero cuando uno reprograma a sueldos, se vuelve todo más rígido, ¿verdad? Claro. Porque sueldos ya no se puede bajar a futuro, ¿verdad? Entonces, realmente el problema no es si más sueldo o menos sueldo, sino lo que hay que hacer es que el sueldo y todo el Estado sea mucho más eficiente, ¿verdad? Entonces, esa es otra de las luchas que siempre se tiene, ¿verdad? Cómo se mide la eficiencia finalmente del Estado, porque al final el ciudadano lo que quiere es servicios públicos, ¿verdad? Quiere salud, quiere educación de calidad, quiere medicamentos, quiere infraestructura, quiere camino de todo tiempo y demás, ¿verdad? Fíjate, senador, la lógica que se plantea por parte de algunos. Hoy a la mañana muy temprano escuchaba a un sindicalista de Hacienda, casualmente de Hacienda, decir, es mentira que ya no hay plata. Claro que hay plata. Y segundo, ya no estamos en recesión. Entonces, ¿cómo no nos van a otorgar este 28.9% que estamos pidiendo? Y miente Benigno López cuando dice que no hay plata, porque sí tenemos, yo estoy en Hacienda y sé que tenemos, y además ya no estamos en recesión, entonces ya se pueden hacer estas maniobras. Entonces uno dice, ¿cuál es la mirada que hay un poco más allá de las narices de uno mismo respecto a lo racional que se debe ser con el presupuesto en particular? En primer término. En segundo término, hablaba con un funcionario de la ANDE, sindicalista de la ANDE, el otro día aquí en NPI. Y este sindicalista de la ANDE me decía, nosotros hace rato no tenemos aumentos, somos la institución que más, una de las instituciones que más dinero genera. Y cuando uno empieza a mirar los beneficios que tienen los funcionarios de la ANDE, son beneficios que no tiene cualquier otro trabajador. Y se enojan mucho cuando se les dice que están en una posición de privilegio. El punto que no se toca, y me decía hoy Luis Vareiro en radio, es que cuando nos fue muy bien con parte de la reforma que había hecho en términos tributarios Nicanor Duarte Frutos durante su gobierno, se decidió otorgar un aumento del 35% de forma indiscriminada a funcionarios públicos. Desde ese momento, el salario mínimo hasta el día de hoy para el sector privado subió 28%. Ni siquiera se equipara todavía a aquello que de un plumazo habían definido. Entonces, ¿cómo se sopesa cuando el funcionario público hoy dice, hace 8 años no nos dan aumentos, hace 10 años no nos dan aumentos, y en contrapartida vos te das cuenta que no podés seguir aumentando los gastos rígidos? ¿Cómo se sostiene ese desbalance? Realmente hay que analizar, digamos, institución por institución, ¿verdad? Te pongo un ejemplo. IPS hizo una reprogramación para habilitar el hospital de Ingavi, por ejemplo, ¿verdad? Que antes era la clínica de Ingavi. Y evidentemente ahí se necesita personal de blanco, ¿verdad? O sea, acá no es una cuestión de poner una regla general y decir, no sé, el funcionario público es malo, digamos, y el sector privado es bueno, ni mucho menos, porque ese también es un error y no hay que generalizar, ¿verdad? Ahora, lo que sí son hechos fácticos, digamos, ¿verdad? Por un lado, los beneficios, ¿verdad? O sea, si uno compara la ley de la función pública con el Código Laboral, por ejemplo, ¿verdad?
el funcionario público tiene estabilidad laboral a partir de los 6 meses, ¿verdad? Una estabilidad temporal y después a partir de los 2 años ya para siempre, digamos, ¿verdad? En muchos casos tiene jubilaciones mejores que la IPS, ¿verdad? Y de hecho hay estudios del Banco Mundial donde dicen que el funcionario público gana, no sé si era un 50 o un 80% más que el sector privado. Entonces yo creo que hay que entender también esa realidad, ¿verdad? En otros casos hay funcionarios públicos, y esta es una discusión que tuvimos en su momento con el Contralor, que trabajan hasta la 1 de la tarde porque tienen acciones de inconstitucionalidad, por ejemplo, ¿verdad? Cuando pidió más creación de cargo y horas extras y demás, ¿verdad? Entonces, yo creo que todos tenemos que trabajar en conjunto y ver cuál es la realidad, por un lado, pero por otro lado, que el dinero sea mucho más eficiente para la ciudadanía, ¿verdad? Yo creo que en el tema de salud es donde mejor se puede medir porque al final está la vida de una persona en juego, digamos, ¿verdad? Pero en el tema administrativo, por ejemplo, o sea, cómo se evalúa el rendimiento de un personal administrativo o no, ¿verdad? Entonces, por eso que tenemos que mejorar necesariamente la calidad del gasto. Y yo creo que incluimos cosas interesantes ahora, hoy con esta media sanción de senadores. Una, por ejemplo, es que se viene discutiendo ya hace muchos años, es que el Ministerio de Educación haga capacitaciones, evaluaciones a nivel general masiva de docentes, ¿verdad? Porque en la medida que no se haga eso, obviamente la calidad educativa de los chicos no va a mejorar. Y al final lo que todos queremos es que obviamente haya una mejor calidad educativa, ¿verdad? Entonces, yo creo que el foco, más que en el funcionario o en el salario, tiene que estar en la calidad del servicio público que se da, ¿verdad? Eso es uno. Y lo otro que se aprobó también hoy, que ya se había aprobado en diputados, es que hay un artículo que se llama de desprecarización, que una persona entra contratada, si está 4 años, hace un concurso, puede pasar a ser funcionario nombrado, ¿verdad? Entonces se aprobó esta ley, esta regla del 3x1. Por cada 3 nombrados, puedo contratar solamente una persona más, ¿verdad? O si no, esto sigue creciendo y sigue creciendo. Entonces, tenemos que mejorar necesariamente la calidad del gasto público. Y yo creo también que, digamos, todos tenemos que reconocer que en gran medida el funcionario público es un funcionario que tiene mayores privilegios a otros sectores, ¿verdad? Al que se levanta a las 5 de la mañana a no saber si va a tener ingresos o no ese día, ¿verdad? A un emprendedor o a una persona que trabaja en el sector privado y demás. Entonces, yo creo que por ahí tiene que pasar la motivación, ¿verdad? ¿Qué es lo que reasignaron? ¿Cuál es la ingeniería que se hizo como para que, por ejemplo, la ANDE diga, bueno, nos dieron lo que queríamos, por un lado? ¿Y quién va a tener que absorber la presión de aquellos que probablemente no van a dar el brazo a torcer porque no les dieron el aumento que querían? Poder Judicial, Hacienda está ahí también. ¿Cómo se va a manejar esa situación? ¿O ya es una cuestión que a ustedes no les importa? Ya aprobado en el presupuesto y que se vea el gobierno o que se vea otro que tenga que hacer ese juego de cintura. No, yo creo que hay que tener mucho cuidado con este tema de las inequidades, ¿verdad? O sea, porque con qué argumento uno le dice a uno que sí y a otro que no, ¿verdad? Particularmente este tema de la ANDE fue algo que vino ahora sobre los 45, digamos, ¿verdad? Y ayer de tarde aparentemente salió un acuerdo con el Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Esto en particular de la ANDE es una reasignación dentro de las remuneraciones. Creo que se resta remuneración adicional, horas extras y bonificaciones y gratificaciones y va a sueldo, ¿verdad? Pero otra vez, hay que tener mucho cuidado porque todo lo que va a sueldo se vuelve gasto rígido para siempre, digamos, ¿verdad? O sea, todo lo que es hora extra o bonificaciones y gratificaciones y demás, todavía hay un margen que se puede manejar, ¿verdad? Pero todo lo que va a sueldos no, ¿verdad? Entonces, ahora pasó a diputados. En diputados va a estar hasta el 10 de diciembre y ellos ahí tienen que definir si se ratifican o no en alguno de sus puntos, y si se ratifican vuelve otra vez a la Cámara de Senadores hasta el 20 de diciembre, que es la fecha tope para sancionar el presupuesto y para que pase al Poder Ejecutivo. ¿Cuál va a ser la gran bandera que va a tener el Poder Ejecutivo? Cuando uno mira el presupuesto y mira el gobierno en general y el margen de maniobra que tiene, ¿qué hay que esperar para el 2020? Va a ser un año que lo definís como un año de muchas obras, que va a dinamizar la economía
o no hay plata para obras. Va a ser un gran año de un gobierno que va a poder decir, en materia de unidades de salud familiar, en materia de medicamentos, en materia de salud, ¿esa es la bandera que decidió tomar el gobierno o cómo definirías? Yo creo que como está saliendo el presupuesto, digamos, más que cómo metió el Ejecutivo, se hicieron algunos cambios importantes, ¿verdad? Por un lado, el tema de obras definitivamente es una bandera del Poder Ejecutivo. Sí hay que tener mucho cuidado el grado de endeudamiento que estamos teniendo, ¿verdad? Porque la deuda externa creció más de 1.000 millones en este año y medio, ¿verdad?, de gobierno. Entonces, eso obviamente trae sus intereses, ¿verdad? Entonces, yo creo que hay que tener mucho cuidado con seguir endeudándonos y en eso al final terminó el aumento del déficit fiscal también, ¿verdad? Porque se sacaron muchos créditos de la ANDE, muchos créditos para obras públicas que son necesarios. Entonces, ahí definitivamente va a haber una bandera y aparentemente tiene un porcentaje de ejecución bastante interesante del Ministerio de Obras Públicas. Yo creo que ese es un punto. El otro punto que hoy se logró es una reprogramación de unos fondos, del Fondo de la Excelencia, para que vaya a salud. Yo creo que eso también es un punto muy importante, 100.000 millones de guaraníes, 150.000 millones de guaraníes, que va a pasar a salud específicamente para medicamentos y para compra de maquinaria, digamos, de tomógrafo y demás. Entonces yo creo que ese es otro punto, y también hubo algunas modificaciones en el Hospital de Trauma, Itagua, del pediátrico, ¿verdad? O sea, yo creo que salud va a tener más recursos, esperemos que eso se vea en los servicios públicos de salud en la ciudadanía, ¿verdad? O sea, que haya más medicamentos, que haya más acceso, que las personas no tengan que esperar tanto para ser atendidas y demás, ¿verdad? Y lo tercero, que yo creo que es un punto importante también, es que se agregó que el Ministerio de Educación tiene que realizar estas capacitaciones y evaluaciones a los docentes. Yo creo que ese es un punto muy importante que hace rato, digamos, se está discutiendo y siempre se dice, no se puede ahora, que sea el año que viene, no se puede ahora, que sea el año que viene. Entonces yo creo que el Ministerio de Educación, su gestión en cuanto a transformación educativa está muy pobre, ¿verdad? Habla mucho de kits escolares y demás, de infraestructura inclusive, que obviamente es importante, pero en cuanto a calidad educativa, en cuanto a formación a los docentes, a capacitación, en cuanto a evaluaciones, está muy pobre, ¿verdad? Entonces yo creo que este va a ser, digamos, una herramienta que va a tener el Ministerio de Educación para mejorar esa parte en capacitación. Entonces, y evaluaciones, ¿verdad? Obras, por un lado, medicamentos y equipamientos para algunos centros en particular en salud, y en educación, fundamentalmente lo que tiene que ver con la evaluación docente. Podemos decir que capacitación y evaluación. Ahí como que se resumiría parte de las maniobras positivas del presupuesto. Así es. Ok. Segundo elemento. ¿Cuáles son, crees, las grandes banderas que puede tomar el Congreso paraguayo, el Senado en particular, respecto a groseros números que se tenían anteriormente en algo y que con este presupuesto se reencauzó? Groseros digo porque era insostenible que se gaste en eso, no sé, bocaditos o servicios de pines de no sé qué cuánto, que a veces suenan groseros pero terminan siendo montos chiquititos, o no sé, se me ocurre por ejemplo Parla Sur, que estuvo tanto en el debate. ¿En qué hicieron justicia? Como para decir, acá les dijimos, señores, basta con el carnaval. Yo creo que ya hace algunos años se tomó conciencia de que no se podía seguir aumentando cantidad de funcionarios y sueldos, ¿verdad? Yo creo que eso es algo que se fue ganando a lo largo de los años. Prácticamente no hay aumento de funcionarios, todo lo que es creación de cargos, y tampoco hay aumentos masivos en sueldos de funcionarios, ¿verdad? Yo creo que ese es un tema importante. Lo otro que también es importante y es algo que se había discutido dentro del Senado es que se eliminó el aporte estatal a la jubilación del Poder Legislativo. ¿En qué porcentaje? Y en todo, o sea, el Estado va a dejar de aportar a la caja de jubilaciones del Poder Legislativo. No es que se redujo nada más. No, se eliminó. No es un monto importante, pero es una señal de que la ciudadanía va a dejar de aportar a través de sus impuestos a la jubilación de senadores, diputados y parlasurianos, digamos, ¿verdad? Entonces,
son alrededor de 4.000 millones de guaraníes al año, ¿verdad? Pues yo creo que es una señal importante decir, no, si es que se va a jubilar un parlamentario, se va a jubilar por el aporte que él haga, no por los impuestos que haga la ciudadanía, ¿verdad? También hubo otros recortes en el tema Parlasur, en el tema de limpieza y demás, básicamente porque no necesitaban, también en combustible, ¿verdad? Pero yo creo que va por ahí, ¿verdad? En el Poder Judicial creo que recortaron el catering y compañía también y lo van a reasignar en contratación de gente que... En el Poder Judicial habían 10.000 millones de guaraníes que iba a catering y ceremonial que se reasignó, ¿verdad? Y hubo un recorte muy importante del Ministerio de Hacienda a todas las instituciones en gastos en general. Compra de hojas, de papeles, materiales para oficina, ¿verdad? Entonces yo creo que es un presupuesto bastante, en lo que se puede, digamos, bastante austero, pero yo creo que el camino acá a mediano y largo plazo es mantener un presupuesto rígido, austero, para que haya cada vez más espacio para inversiones, porque si no, si nosotros nos seguimos endeudando y sobreendeudando sobre todo, va a repercutir en la economía, ¿verdad? O sea, va a repercutir en la inflación, va a repercutir en el tipo de cambio y eso obviamente va a repercutir en toda la ciudadanía, ¿verdad? Puede repercutir en el pasaje, puede repercutir en todos los gastos, digamos, del día a día de la ciudadanía, ¿verdad? Siempre teniendo como hilo de conductor el análisis y la proyección. Hablaste de lo positivo, hablaste del logro cero que se pudo haber recortado eventualmente y te pregunto, ¿qué es lo que no hay que esperar con este presupuesto? Por ejemplo, no hay que esperar que el Ministerio Público tenga la posibilidad de crear nuevas unidades especializadas. No hay que esperar que se tenga la posibilidad en materia de medio ambiente de luchar contra el rollotráfico porque no le dimos la plata que necesitan y creemos que era importante pero no había dinero. ¿Qué crees que no hay en este presupuesto y tenemos que ser conscientes de eso? Bueno, evidentemente las necesidades son ilimitadas, ¿verdad? O sea, en salud se mejoró, pero definitivamente hay todavía un largo trecho por mejorar la atención, obviamente también por el tema de medicamentos. Y yo creo que el otro tema que también hoy se cambió, que había venido prácticamente cero, es la construcción de viviendas sociales, ¿verdad? La construcción de viviendas sociales, cuando se fue el ministro del Ministerio de Urbanismo y Vivienda, nos había dicho que él no tenía dinero para construir una sola vivienda social nueva, digamos, ¿verdad? Que iba a terminar las que estaban, pero no tenía. Entonces eso hoy se le sumó 30 millones de dólares que se sacó de bonos de MOPC y fue a viviendas sociales, pero ahí hay un tema, digamos, muy importante que se había hecho mucho en algunos años anteriores, que aparentemente se frenó bastante y yo creo que se está cambiando también la modalidad de entregar el dinero para la construcción y no tanto realizar la construcción en sí, que también puede tener sus puntos negativos, ¿verdad? Entonces yo creo que el tema de viviendas sociales es algo que no está, digamos, muy fuerte en el presupuesto. Bueno, el tema de salud que ya comentaba. Y después hay otros organismos, otras instituciones que todavía son muy incipientes, que deberían tener más presupuesto. La Senat, por ejemplo, ¿verdad? La Senat es un organismo, una institución bastante chica, se le dio algo de presupuesto, pero todavía le falta mucho. Al Ministerio del Interior también le falta mucho presupuesto, sobre todo en cuanto, tanto en equipamientos como en tener más policías, digamos, activos en la calle, ¿verdad? Eso también lleva su proceso de formación. Entonces hay digamos, necesidades, las necesidades son ilimitadas, ¿verdad? Pero lo que también hay que entender es que esto tiene que ser gradual, ¿verdad? O sea, no podemos, o sea, no existe la fórmula mágica para solucionar todos los problemas, ¿verdad? Y yo creo que esa gradualidad es importante porque si nos sobreendeudamos, nos sobrepasamos en gastos, sí en el mediano plazo esto puede sufrir toda la ciudadanía, ¿no? Bueno, por último, y ya para cerrar, dijiste en un momento que había aumentado en el último año y medio la deuda externa, ¿en cuánto? Sí, creo que aumentó algo así como 1.200 millones de dólares. 1.200. O préstamos en total fue de 1.200 millones de dólares. Pero eso se da por decisiones ya asumidas en este gobierno o por decisiones asumidas en el gobierno anterior. No, esos son préstamos que se aprobaron en este gobierno, digamos, ¿verdad? Una parte importante fue a la ANDE, ¿verdad? Y la ANDE saca préstamos
con garantía soberana al Estado, digamos, ¿verdad? O sea, realmente la ANDE paga su préstamo, pero le tiene como garante al Estado y es por eso que aprueba el Congreso, ¿verdad? Y otra parte importante, obviamente, va a todo el tema de obras, ¿verdad? Entonces, este gobierno se endeudó de manera más acelerada que el gobierno anterior. Entonces hay que tener cuidado, ¿verdad? O sea, nadie dice que no hagan falta las obras, pero obviamente aprobar préstamos y entra el dinero, digamos, es positivo, ¿verdad? Y activa la economía, pero hay que tener mucho cuidado en no sobreendeudarse y comenzar a pagar intereses. Los intereses creo que están más de 100 millones de dólares ya al año que pagamos de intereses, ¿verdad? A los diferentes préstamos, ya sea bonos soberanos o préstamos del BID, del Banco Mundial, de las diferentes entidades, ¿verdad? Entonces, yo creo que hay que tener cuidado también con sobreendeudarse. No es importante, porque si no, la mochila esta de quién sobreendeuda al país, a veces se lanzan de un gobierno para otro y en el gobierno anterior sus críticos, hoy parte del oficialismo, decían precisamente este es el gobierno que más deuda nos está dejando. Y tiene ya una aceleración mayor. Yo no digo que sea negativo, pero sí hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Correcto. Gracias, senador, por acompañarnos. Gracias, Santiago, y bueno, un saludo a todas las de la audiencia. Muy amable.